Hola, estamos acá con Daniel Villaverde, Villarreal, con otro apellido, Villaverde Villarreal, yo te conozco como Daniel Villaverde, eh, gran amigo, una persona a quien admiro muchísimo, que tiene mucha sabiduría y honestidad para mirarse, para conocerse y sobre todo para animarse a sanar dolores de la vida. Y hace un par de años, fue durante la pandemia, hicimos un vivo en Instagram donde hablábamos de la escritura como mecanismo, como proceso de sanación. Y ahí Daniel estaba empezando a utilizar la escritura para empezar a ver algunas cosas que no le habían llegado de otras formas. Y bueno, quiero mostrarles que después de esa charla tuvimos su primer libro, y después el libro Estrella, que es el último publicado. Quienes vienen a los encuentros, a las clases, saben que lo nombro siempre, lo recomiendo siempre, se los recomiendo. Ahora Dani nos va a contar qué es, de qué se trata y de qué forma Frankie lo está ayudando a, a seguir conociéndose más y a desarrollar la parte sabia. Que como digo siempre, tribu de sabias no es una tribu de mujeres, sino que cuando decimos sabias hablamos de la parte sabia de las personas de todos los géneros. Entonces, tenemos acá a Dan y me gustaría que me contaras qué es Frankie o cómo fue tu proceso. Lo que voy a hacer acá abajo, cuando terminemos, voy a dejar el link de nuestra charla de hace un tiempo, para que la gente, si quiere ver el cambio, el proceso de lo que conversamos en ese momento y lo que estamos conversando hoy, pueda emocionarse tanto como nosotros cuando hablamos de esto. Bueno, hola Lau, buen día a vos y a todos y todas quienes nos están escuchando y gracias por el espacio, que siempre es tan bonito poder intercambiar cosas con vos y todas esas personas que te siguen, que te acompañan, de quien te nutrís y ellos se nutren de vos, así que estar en este espacio siempre es hermoso. Y la pregunta era, ¿qué es Frankie? ¿Era por ahí? Pues me ¿Qué es emocioné. Frankie? Qué te está dando Frankie, que ya lleva varios meses de publicado, de Claro, presentado? Y más allá del proceso de escritura, ¿qué está pasando con Frankie? ¿Y uh, de qué se trata? Sin bueno, spoilear, Frank, ¿no? sí, podemos porque estaba pensando en esto de poner el link y ver también cómo fui evolucionando cuando hablo de Frankie, y había unas cosas que en las entrevistas tenía medio como de memoria por algunas sugerencias que me decían, ojo cómo lo contás, ya sean amigos cercanos o de la editorial. Siempre me dieron en la editorial, por supuesto, bandera libre para hablar de Frankie sin spoilear, y, y a medida que veo las entrevistas me doy cuenta cómo voy creciendo, voy cada vez más cerca de la verdad de Frankie. Frankie es una novela que en la mayoría de sus hojas está contada por un niño, se mete muy pocas veces el escritor o el narrador adulto, y es un niño que tiene entre 7 y 12 años en el momento de la novela, y recuerda esporádicamente, no es una cosa lineal. Él va contando cosas que le sucedieron en su vida, cosas hermosas y cosas no tan hermosas, y las cuenta como un niño que mira un programa de televisión, como un niño que mira la tele, que mira una película, casi sin juzgar o emitir juicios. Y me parece que eso es lo que la hace
dulce a la novela cuando trata de temas que tienen que ver con la niñez y que son duros. Así que de eso va Frankie. Y lo que me está dando es todos los días montones de alegrías, como la de hoy, por ejemplo, poder estar charlando con vos, y, y cosas que van apareciendo, mensajes en privado, mensajes que al principio no sabía cómo manejar, porque yo tuve que aprender que al principio el libro lo compraron las personas que me conocían, las personas que estuvieron en la presentación, que dentro de unos días va a ser un año que lo presentamos, y vos Mm. estuviste en la presentación, es decir, Vamos con los barbijos. estábamos con los barbijos, que fue en la Sí. Casa de la Provincia de Buenos Aires, y, y entonces después empezó a llegar ese mensaje de, de dolor, el mensaje íntimo que yo no sabía qué hacer, porque me escribían personas que me contaban que les había sucedido lo que narra Frankie en la parte, digamos, triste, si se puede decir, o fea de la historia, y yo no sabía cómo contestar, qué decirles, porque yo era el escritor y quería salirme de Frankie. Y tuve que aprender a contestar esos mensajes, a que personas se acercaran a contarme y decirme, bueno, yo también me crié en la época de los 70, bajo la dictadura militar, y fui a un colegio tal, y yo decía, bueno, qué lindo, y me contaban sobre los juegos que hacían, que eran los mismos que describe Frankie, y después los otros temas que eran más duros. Eso me está dando Frankie, me está dando que gracias a la hermosa distribución que tiene, se está leyendo en muchas partes del país y me llegan fotos de extraños, ya de lectores y lectoras que desconozco. Por eso sale una nueva tirada en estos días de Frankie, y, y me está dando, y acá vamos tal vez no, seguramente a lo que tenía ganas de contar, y estaba pensando en mi parte sabia. Y, y yo decía, Frank me está conectando cada vez más con mis partes sabias, e inclusive con, con mis cuerpos, con mis distintos cuerpos, ¿no? Desde el físico. Y decía, me preguntará Laura cómo empezaste a escribirlo o cómo salió la idea. Entonces yo iba pensando y decía, wow, qué bueno que lo pude hacer. Uno, por mí, porque es, yo creo que es una manera de sanar la escritura, es poner palabras de otras maneras, ponerlas desde el alma, desde el cuerpo, desde lo sensorial, desde lo físico, desde lo ocurrido, y poder verlas, por más que estén ficcionadas o que sea una autoficción, como se le llama ahora, esas partes sabias en mí me ayudaron a poder contarlo, para ayudarme y seguramente para quienes lo lean, algún mensaje para algo lo leen, algo les va a resonar. Así Ujú. que esas son partes de las cosas que Frankie me trae estos días. Lau. Frankie es ficcionado, dijiste autoficcionado. ¿Es autobiográfico también? Hoy hay una gran discusión entre los escritores y las escritoras de la literatura del yo, de la autoficción, y, y a veces es lindo leer por ahí y no me meto porque en realidad no me interesa cuando critican a la literatura del yo. Yo tenía ganas de escribir en un taller, en un primer taller. Yo había escrito un relato en el que describía el famoso conventillo de Villaluro, que vos pasás por ahí a menudo y que hoy es una florería, un vivero. Y, y Carolina Covelo, una escritora a quien admiro muchísimo, me dijo, ay, sonó el timbre, perdón. Ah, ponemos pausita, anda, Sí, ponemos pausita. podemos, porque es Sí. el cartel. Bueno, seguimos después de la mini pausita con el cartero. Así que en ese taller, Carolina me dijo,
¿te animás a escribir una novela a partir de este relato? Era un taller que se llamaba Narrar las niñeces. Y, y bueno, y dije, vamos, y sabía que iba a ser duro. Sí, fue de momento fue duro. Y me ayudó muchísimo, porque fue ponerle el cuerpo, el alma, los recuerdos, ver si eran tal como yo creía, hacer entrevistas, hablar con familiares y cambiarle cosas y ficcionarlo en ese sentido. Hay algunos nombres que no son verdaderos. Sin embargo, como siempre digo, yo no soy un gran inventador de, de historias, sí me gusta, con cosas que conozco o que han sucedido, poder recurrir a esos recuerdos y, bueno, en este caso, ficcionar algunas cosas y, y contarlo. Así que eso es Frankie, ¿no? Una mezcla de autobiografía, de Sí, biografía, no, autobiografía. nos queda muy claro porque acá en mi familia nos reímos porque decimos que las historias que nos vamos contando en la familia van mutando a medida que pasan los años. Y tu otro libro precisamente se llama Recuerdos Inventados, en eso que tenés claro que, bueno, que parte es recuerdo y parte es mezcla con la interpretación que le estamos dando en este momento, o vaya a saber con qué se mezcló después de tantos años. Ujú. Sobre todo cuando accedemos a cuando decidimos y cuando podemos acceder a ese recuerdo, en mi caso, después de 40 y pico de años, y haber tenido guardado ese recuerdo de ese suceso con ayudas terapéuticas, poder contar y hablar de cosas. Sin embargo, los años van pasando. Entonces, ¿cuán exactas pueden ser las cosas? Yo creo, no lo sé. Entonces me parece que jugar con esto de la autoficción y del recuerdo inventado está bueno y a mí me ayudó muchísimo. Está haciendo un poquito de ruido tu micrófono, no sé qué está tocando. Ahí está, estaba tocando el cable. Ahí está. Ahí está, Disculpas. ahí está. ¿Y por qué elegiste el nombre Frankie? Porque cuando yo lo empecé a escribir, cuando se entrega, cuando la editorial me ofrece publicarlo, que es una maravilla, La Flor Azul, y yo tenía mi primer libro cogestionado, acá me ofrecen con un contrato y ser publicado por una editorial preciosa como es La Flor Azul, teníamos nombres verdaderos y fue una idea de quitar el Daniel y poner el Francisco, y este Frankie, que lo leemos así, pero en realidad es Frankie, es porque Francisco se crió de chiquito hablando inglés con algunas personas. Si en vez de decirle Francisco, le decían Frankie. Que si voy a mi vida real, en vez de ser Daniel, era Daniel o algo por el estilo. Entonces me gustó mucho el juego de que fuera Francisco y había que buscar un nombre que se pudiera decir al inglés. Por eso ahora, en este momento que Frankie se está traduciendo al inglés, es muy difícil traducir ese juego de palabras, porque la novela está contada en español con cosas en inglés, y ahora hay que contarlo en inglés con esas cosas en inglés. Así que ahí se nos está complicando un poquito, ya le vamos a encontrar la vuelta. Por eso Frankie, que es el nombre como lo llamaban de chiquito las personas que hablaban inglés con él. Qué lindo. Y es un libro con muchísima riqueza y yo sé que va a llegar muy lejos. Lo conversamos en privado hace un tiempo. No voy a entrar en intimidades, pero sé que es un libro que, que le va a hacer muy bien a mucha gente, como aquella vez que fuiste a un colegio donde lo estaban leyendo y Ay, qué abrió la posibilidad de que
los chicos se animaran a contar sus historias. Sí, sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, Eh, qué experiencia. Bueno, fuiste la primera que, que te mandé mensaje y te conté por todas esas cosas que venimos charlando y que sabemos que, bueno, proyectos con Frankie que todavía no se pueden decir, ujú. al menos así públicamente. Y qué experiencia, no me quiero, me emociono recordarlo, muy, muy fuerte con chicos, con personas, adultos, de un fines en un lugar de recuperación de adicciones y que pudieran contar sus historias, ¿no? Y las cosas hermosas que hicieron con Frankie, porque acá que yo también lo tengo, obviamente vos me preguntabas el nombre Frankie y está el rayo. Hay un juego en esta foto hermosa que es de Nacho Yucar, con ese rayo y Frankie, con esa alusión que a mí me gusta a Frankenstein, porque es un niño que se va rearmando, ¿no? De a pedazos. En esa experiencia que vos me mencionás en el Fines, uno de los estudiantes armó un Frankenstein con rollos de papel higiénico. Lo tengo en la Ah, biblioteca. me da Y escalofríos. entonces, ay, sí, 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 sí. Y me dijo, todos estamos hechos de pedazos y todos tenemos heridas. Entonces en el Frankenstein le había dibujado las heridas. Entonces me empezó a contar sus heridas y yo que soy charleta y vos me conocés, que hablo y que me considero buen entrevistado porque hablo y hablo y hablo, ese día no hablé mucho. Era un lugar de escucha para mí. Yo tenía que escuchar sus historias. Y esa fue una de las cosas más lindas que pasaron con Frankie hasta ahora. Bueno, precisamente, no sé si leíste o escuchaste hablar de Mujeres que corren con los lobos, de Con Clarissa Lobos. Pinkola Estés, cuando habla de la huesera, la mujer salvaje, la mujer sabia como arquetipo, esa que va buscando los huesos para ir reconstruyendo el ser que se fue haciendo pedazos por diferentes situaciones en la vida. Y es muy interesante porque yo hice unos cuantos cursos con ella. Empieza, bienvenidos al clan de la cicatriz, porque todos tenemos cicatriz. Cicatrices. Y todos juntamos huesos de alguna u otra forma, y en tu caso fue un Frankenstein. Esa fue la metáfora. Sí, sí, Y sí. ¿Y qué más podrías decir acerca, ahora, porque como estamos hablando de desarrollar la parte sabia, eh, cuando vos hiciste todo este proceso que lo empezaste, yo creo que fue hace 2 años que conversamos en Ujú. Instagram, eh, ¿qué le dirías a las personas que, primero, las que siempre dicen, ay, yo tengo ganas de escribir un libro y no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, o tengo un dolor que me gustaría canalizar de alguna forma? Eh, ¿Qué les dirías a esas personas acerca de la escritura como proceso de sanación? Ujú. Yo diría y creo en realidad que es necesario poder conectarse con uno mismo, con una misma, con esas partes sabias y con todos nuestros cuerpos. Es decir, poder tener la posibilidad de tener quienes tenemos las manos y podemos tomar una lapicera o podemos tipear, que sería la cosa física, preguntarme para qué iba a hacer esto, para qué me iba a meter en esto de que yo creí que estaba totalmente sanado, que estaba totalmente arreglado, y volver a bucear en esas profundidades y, y poder traerlas y verlas hoy desde otra adultez y, y conectarse con todos esos sentidos, con todas esas cosas hermosas que tenemos para poder contarlo, aunque sea chiquito, en un párrafo, y después, tal vez con ayuda de alguien en un taller, en una clínica, ir sacando a pedacitos y rearmando y poder contar eso
que tengo ganas, ya sea para poder mostrárselo a otros o para poderlo ver yo, ahí decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con esto? Acá vuelvo a mí. Fue hermoso hacer Frankie, fue duro, como dije, fue recordar cosas hermosas y de las otras. Y después hubo un tiempo de movimientos que aún sigue. Yo pensé que Frankie terminaba el día de la presentación, que dije, ay, no lloré, no me emocioné, ahí en el escenario, que estaba cerquita tuyo, y dije, ya fue. Y no, aparecieron muchísimas otras cosas con las que volvés a conectar, pero en este momento desde otro lugar, con otro recorrido, con otro entendimiento, siempre pensando en que al menos mi escritura, no digo la de todos los libros, puede ayudar a alguien. Por eso es uno de mis sueños, uno de los tantos que tengo para Frankie, que se pueda leer en la escuela secundaria, que se pueda leer en la parte superior del secundario y trabajarlo en ese, porque yo que soy docente y estoy frente a adolescentes, si desde un taller de poesía que hice este año, poesía plurilingüe, tuvimos que trabajar con ese por las cosas que salían en los poemas, me imagino lo hermoso que podría ser trabajar con Frankie en el aula, con un docente, con una docente que diga, bueno, vamos a trabajar esto seriamente. El cuidado del cuerpo, aprender desde chiquitos, desde chiquitas, este es mi cuerpo, lo puedo tocar solamente yo, hasta que yo decida con una cierta edad quién puede tocar mi cuerpo o no. Que, y acá esto ya me lo han criticado y sin embargo lo sigo diciendo. No me gusta el nene o la nena que se sienta a la falda de un adulto porque el adulto es el abuelo o la abuela, el tío o la tía o el amigo de papá o de mamá. Yo con eso tengo un prurito, es una cosa, no me gusta, entonces ya desde chiquitos tenemos que aprender a decidir dónde me siento, quién me puede tocar, qué es una caricia, qué es otra cosa. Entonces en ese sentido, Frankie me parece que es hermoso para poderlo trabajar en la escuela. Ese tema es interesantísimo porque muchas veces cuando en el hogar no hay caricia por caricia de mamá, papá acarician a sus hijos con la ternura del apego y del abrazo. Los niños, acá no hablo de Frankie en particular, pueden confundirse y creer que otras cosas son demostraciones de cariño, porque todos necesitamos ser tocados. Hay toques que nos gustan, hay toques que no nos gustan, pero qué bueno se abra esto, tanto para niñas como para niños, como para cualquier chico o chique que esté en este momento confundidísimo por alguien que se le acercó y que no supo cómo hacer, Claro. y le dio miedo contarlo, Ujú, le dio miedo contarlo. ujú, Eh, Como te dije, a mí me encantaría ver la película de Frankie, me encantaría que ujú. alguien, así que alguien muy respetuoso, muy artístico pudiera hacer que, porque viste que los libros pueden transformarse en bestsellers, y la película llega a mucho más. Entonces yo sueño tu sueño, porque no sé si ese es tu sueño, pero mi sueño para Frankie es verlo en la pantalla y ojalá que eso suceda. Y, y ahí sí también voy a estar en primera fila el día del estreno, cuando alguien venga con esa propuesta y sea realidad. Ojalá, pero qué lindos, creamos campos juntos, como siempre te digo, ¿no? Una de, una de las partes sabias ahí, yo creo esto de haber aprendido a crear campos. Y sobre todo cuando los creamos juntos, juntos con otro, con otra, de a dos, de a tres.
Y es algo que yo digo siempre, creemos campos para las cosas que querramos. Me acuerdo cuando en una época dura de mi vida que pude acceder a comprar un lote, porque fue esa parte de mi vida que andaba medio mal con cosas, y, y te mandé una foto, un videíto, no me acuerdo, yo estaba con las 6 inspiraciones y feliz con ese lote que era pasto nada más, y me fui a crear campos ahí, ¿no? Y fui a ver, a decir, acá va a ir la habitación, acá va a ir la biblioteca, y acá va a ir esto, y desde ese día soy uno de los seguidores más fervientes de, de la creación de campos, porque por supuesto que tengo esa habitación y y esa biblioteca, o, o la cocina y el baño y la habitación donde poder dormir cómodo. Ujú. Es una parte sabia esa, ¿verdad? Vos que lo sabes más Sí, que yo, poder sí, recurrir a la creación sí, a de- esto de de campos. soñarlo y crearlo energéticamente y bajarlo a la realidad, esas cosas que nos parecían imposibles o que nos parecían que, sí, se conforma con soñar porque en realidad no va a hacer nada. Bueno, eh, toda cosa que se hace empieza con un sueño, todos los proyectos empiezan con un sueño, y no con un sueño solamente pensadito, sino con esto de hacer cosas para que eso suceda. No creo en los grandes esfuerzos, sí en esto de tomar acciones precisas, concretas, equivocarnos, volver a empezar, y preguntarnos esto, que como dijiste en algún momento, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué voy a escribir esto? En el caso de querer ¿Mm? escribir un Escribir. libro, o construir la casa, o viajar, o lo que sea. ¿Sí? O escribir una canción, o algo donde se puedan poner en esas palabras, en poder materializar eso que estoy sintiendo. De hecho, fue como empecé con la escritura en español. Yo empecé con la escritura en español a partir de una crisis lingüística, porque con esta formación de tantos años de hablar en inglés, desde la mañana hasta la noche, y se empiezan a mezclar las palabras, y Aclaremos me que empecé a hacer, sos profesor de inglés, ¿sí? claro, claro, Ujú. y, y empecé a sentirme incómodo con el inglés, que es una lengua que yo amo, porque fue la lengua que me dio acceso al conocimiento. Desde muy chiquito que hablo inglés y toda la vida estudiando inglés, jamás pensé en escribir en español. Y si no hubiera sido por ese clic, por esa crisis, que un día me puse a llorar y dije, pucha, tengo que saber decir esto en español, lo conozco en inglés, cómo se dice en español, en castellano, como querramos llamarle, y ahí fue donde me anoté en un taller de poesía en español para poder empezar a escribir en español. Y bueno, no me daba cuenta que era para algo mucho más lindo, mucho más sanador que esa pelea que había entre los idiomas que me que se me cruzan y a veces no me salen ni en uno ni en el otro. Digo, bueno, esta es mi manera de comunicarme, el que me conoce me entiende, y cuando lo tengo que hacer formalmente, como es en este momento, me aquieto y bueno, y voy pensando y manejo las palabras en español y sale bonito también. Así nació mi escritura en español. Porque a veces tampoco hay palabras. Cuando terminamos los talleres, cuando yo tomo talleres y estoy con otras personas y estoy muy conmovida, eh, no puedo hablar de la experiencia en el momento. Necesito también, como Lau, ¿te faltan palabras? Bueno, sí, son momentos en que son experiencia pura, no hay palabras, entonces no es falta de participación en el cierre del taller, porque sí, sino porque sigo procesando. Y a veces en los talleres que doy yo, hay personas que tampoco pueden hablar inmediatamente. Entonces tenemos ese ratito en el cual respetamos el silencio y la experiencia hasta que la palabra llegue, porque no pensamos solamente a través de las palabras. Exacto.
cuando vos hablas de los cuerpos, que no hablamos solamente del cuerpo físico, sino también del cuerpo energético, del cuerpo psicológico, del cuerpo espiritual. Exacto, a Eh, eso voy. Ujú, y a veces la experiencia está ahí y no están las palabras. ujú, ujú. Las palabras tardan en llegar o no llegan. Eh, Sin embargo, en algunas experiencias, como la experiencia fuerte que vos narrás en Frankie, es necesario para la sanación que lleguen Exacto. palabras. Ujú. El otro día yo le contaba a un alumno, a un estudiante, que a partir de este taller que hicimos en la escuela técnica, desde mi materia en inglés, de poesía plurilingüe, multilingüe, me decía, yo quiero poner tal palabra y me da cosas. Y le contaba algo que me había pasado con vos, que ahora te lo voy a recordar. Hay dos palabras, una que yo usé en un poema del primer libro del conventillo, que yo decía, ay, pero en un poema poner una mala palabra, entonces menciona una parte que había unos piletones en el conventillo de Villaluro, donde se lavan platos, se lavan ropas, se lavan culos, y ahí me daba cosa poner culos y también pañales con mierda. Y eran las palabras que necesitaba para ese Ujú. poema. En Frankie hay una parte que Frankie recuerda a este señor con el que se encuentra en la calle y recuerda el color de sus zapatos y el color de los zapatos eran marrón caca. Entonces, ahí dije, bien, creo estar yendo por el buen camino, no hay ni buenas ni malas palabras, es lo que necesitaba. En el piletón sí se lavaban, no eran colas de nenes que se lavaban culos y pañales y la palabra se necesitaba. Y en el caso de Frankie, que estaba recordando ese momento, y él lo veía desde ese niño amoroso que era inocente, los zapatos eran color caca. Y entonces le dije a mi estudiante, escribí la palabra que sientas, conectate, respirá, miralo. ¿Cómo querés ponerlo? No, no sé qué me habrás dicho que me recordó eso y te lo quería compartir. Claro. Y a mí me gustaría reflexionar dos cosas. Por un lado, el señor este tenía zapatos color caca porque en, eh, estabas anticipando que era ese señor Ujú. o qué representó ese señor para vos. Pero por otro lado, eh, esta cosa que tenemos, ¿no? Porque la mierda, la caca, es parte nuestra. Y, Claro. ay, qué asco, no digas eso, no hables de esas cosas, ¿no? ¿Y por qué Ujú. no? Si no haces caca, te enfermas. La salud de tu cuerpo eh, nace en tus intestinos. Esto que, esos temas de los que no se hablan. Si estás constipado, no puedes ser feliz porque hay ciertas sustancias que el intestino no produce, que no conecta con el cerebro. Entonces, el valor de las palabras y el contexto, porque en algunos contextos las usamos y tienen determinado sentido y están bien usadas, no es que Claro, vas a estar usando malas palabras, insultos, claro. groserías todo el tiempo. Y siendo los dos profesores de lengua y me gustaría hacer un comentario y escuchar tu opinión acerca de esto, porque en nuestro idioma, en inglés es diferente, pero en nuestro idioma, y yo también, como vos, pasé años escribiendo solamente en inglés. Es más, tengo un libro sin publicar con Jamie Duncan, solo en inglés. Eh, y también me costó pasar al primer libro que escribí en español, que necesité mucha ayuda para que me corrigieran, no en castellano, esto lo decís Claro. de otra forma. Y una de las cosas que me costó mucho en el primer libro, aprendiendo inglés y disfrutando el proceso, es a quién le hablaba. Entonces hice la ridiculez de poner a barra o porque quería llegar
a mis alumnas y a mis alumnos. En ese momento no estaba en mi conciencia el concepto de no binario. Eh, Claro. pero hace más de 20 años eh, que uso X para no hacer la ridiculez del A barra o una arroba, y hace unos años, no me acuerdo, un artículo precioso que escribí que se distribuyó, viste que cuando se empiezan a compartir, así como mi artículo Jodete, que también está bien usada la palabra ahí en contexto, que tiene millones de reproducciones, y no me Sí. acuerdo el artículo sobre qué era, que tenía algo en X y alguien escribió, eh, alguien que escribe de esa forma no merece ser leída, Ujú, no ujú. me lo, de alguien que lo había compartido, ¿no? Y yo lo leí. Y la semana pasada una señora me bloqueó diciéndome nada bueno puede venir de alguien que escribe con una X. Y después más amorosamente y en privado, otra persona me lo cuestionó también. Em, ¿Qué pensás vos acerca de...? Porque algunos dicen, bueno, no, hablar en inclusivo no quiere decir ser inclusivo realmente, o también sabemos que el idioma lo creamos a medida de lo que se va necesitando y de las conciencias que se van abriendo. ¿Qué pensás vos acerca del uso del lenguaje inclusivo? Porque lo usás mucho en las Sí, redes. sí, sí, lo uso, y si voy a lo académico, la primera tesis que hice hace 20 años, bueno, no sé si 20, por ahí en la universidad, mi primera licenciatura, escribí sobre, lo estoy pensando en español, las diferencias del uso de algunas palabras entre hombres y mujeres, y que el lenguaje siempre está en un estado de cambio. Es decir, ya vengo con eso Ujú. desde hace mucho tiempo. ¿Me cuesta formular a veces cosas en inclusivo? Sí, porque ya aprendí gramaticalmente desde chico otra cosa. Sin embargo, hago un esfuerzo, como sé que a un verbo con he, she or it en inglés se le pone una S, no, digo, bueno, le pongo una E. Entiendo que hay grupos, colectivos, que necesitan ser mencionados de esa manera, entonces lo uso y no tengo problemas. Me cuesta más en nosotros y nosotras, porque voy más por la economía del lenguaje. Entonces decir nosotres no me molesta. Sabía un poquito de esto de que alguien no podés, viniendo de una persona como vos, ¿no? No, me parece una locura, porque tu intención de ayudar, de compartir, de hacer que nos nutramos de todas esas cosas hermosas que vos haces y compartir, no tienen que ver con una X, con una X. Y lo primero que hago en el aula, la primera clase, por las dudas, pregunto si alguien necesita ser llamado o llamada de alguna manera, y que a veces me puedo equivocar y voy a decir todos, no equivocar, olvidar, y que me levanten la mano y me digan, che, profe, todes, o a mí llámame, usa ella o lo que fuera. Me parece que es una manera respetuosa de nombrar a otros, a otras, y que hay una gran confusión que tiene que ver con una cosa política, que si una política argentina no hubiese dicho en su momento nosotros y nosotras, hoy todo el mundo estaría usando nosotres, porque no lo llevaría a que viene por el uso determinado de una persona. Me encanta discutir, no digo debatir, discutir sobre esto con las personas que me dicen, ah, no puedes usar esto, no puedes usar aquello. Les recuerdo que nuestro español viene después de allí del latín. Cuando dicen que es machista, no es machista. El español se comenzó a hablar en ciertos círculos, como eran los claustros religiosos, donde eran hombres. Entonces empezaron a decir nosotros, los hijos de Dios, y la mujer en ese momento no estaba por ahí, y ya empezaba todo lo que sabemos hoy de género, y entonces no decían nosotras. Es decir, el español no es machista, se originó así. Ahora podemos hacer cambios para llegar y que estemos todos, todas o todes con una cierta felicidad,
bueno, hagámoslo los que queremos y el que no lo quiere usar, que no lo use, Por que no falta supuesto. el respeto, que no falta el respeto. Es respeto, sí está el purista del idioma, el idioma es así, que no se Mm. deforme el idioma, eh, dentro de la libertad que nos ha dado la formación en inglés, donde todo es más neutro, aunque, viste, en los Zoom, que la gente, al menos en los Zoom internacional, donde Sí, los sí, hacemos sí, en sí. inglés, la gente pone como quiere Está ser conectado, llamada, claro, tal cual. she, her, o he, him, y lo pone abajo al ladito del nombre. Es Es que esta... fíjate, perdón, te pisé. Perdón, Lau. Fíjate que muchas de las personas que son policías de la lengua, que esto del inclusivo, utilizan millones de términos en inglés, que es cuando yo me enojo y digo, no critiques al lenguaje inclusivo, no lo uses, pero no digas pool, no digas shopping, no digas delay, porque eso también sería arruinar la lengua. Julia Roberts hace muchísimos años que cuando le preguntan a qué te dedicas, qué haces, dice I'm an actor. No dice más I am an actress. Dice soy actor. En español también queda con nuestro masculino, ¿no? Soy una persona que actúa, sería la diferencia de actor. Y eso no se critica, en inglés no se critica, pero en español se critica o enoja a mucha gente. Sí, y eso decir, no, esta persona merece ser leída o no merece ser leída por... y a la vez, a medida que vamos aprendiendo más y conociendo más diferentes formas de vivir, nos damos cuenta que la que aprendimos nosotros no es la única, que hay muchas otras formas de hacerlo. Exacto, exacto, ¿no es cierto? Como, ¿cómo se lavan los platos? Sí, como tantas personas lavan los platos. ¿Hay algo que te gustaría decir para decirle a la gente que nos escucha para terminar esta charla? Sí, sí, por supuesto. Que escriban, por más que no quieran convertirse en escritores o escritoras profesionales, que si tienen ganas de contar algo y no lo pueden compartir con alguien, que lo escriban, que armen un diario. Em, si son de otra generación, más jóvenes, más chicos, más chicas, y hay algo que ven por ahí que les hace ruidos con sus vidas, con sus relaciones, con sus sexualidades, con el género, con los cuidados, con los cuerpos, que lo charlen, que es necesario contarlo con alguien, que no hay que guardarlo, que nada que nos suceda es vergonzoso, que nada que nos suceda es vergonzoso inclusive si no lo buscamos, y que lo puedan contar y, y que lean Frankie, por supuesto, que eso me va a hacer muy, muy, muy feliz. Y te cuento que acabo de terminar la próxima novela, y mi médico homeópata me hizo dar cuenta el otro día, me dice, Daniel, ¿se dio cuenta que insiste con el mismo tema? ¡Wow! Hay niñez en la próxima novela y no me había dado cuenta. Así que hay mucho más para La trabajar. escritura como proceso de sanación. Exacto. Sigo con la niñez y no me había dado cuenta, por más que es una novela que no es autobiográfica y que es una cosa más gótica, fantástica, hay una niñez y no me había dado cuenta. Así que hay mucho para seguir sanando y contar y poder ayudarme y ayudar a quien la pueda leer. Dani, muchísimas gracias. Muchísimas, Gracias a vos un también, placer Lau. enorme hablar con vos. Bueno, y con vos, ya lo sabes, lo sabemos todos, todas las que te seguimos por acá y nos seguimos mutuamente. Así que bueno, atento a estos días a estar viendo todo lo que vaya pasando con Tribus de Sabias. Gracias.